Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web de este ministerio, así como estar atentos a las redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Formulación de proyectos de inversión de acceso a Internet fijo, la cual tiene como objetivo orientar a las unidades formuladoras de las entidades de los 3 niveles de gobierno en la formulación y evaluación de proyectos de inversión de acceso a Internet fijo. Esta tarde nos acompañan Frank Moreno, analista de inversiones en energía y telecomunicaciones de la GPMI de este ministerio, y Víctor Pérez, especialista en inversiones de Pronatel del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Bien, damos inicio a la capacitación. Le damos la bienvenida a Frank Moreno. Adelante, Frank. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Quien les saluda, Fran Moreno, analista de energía y telecomunicaciones, como bien se señaló antes. Quisiéramos, pues iniciar esta pequeña capacitación en esta tarde con el objetivo de poder orientar a todas las unidades formuladoras de los 3 niveles de gobierno para que puedan tener un adecuado desarrollo en la etapa de formulación y evaluación de sus proyectos de acceso a Internet fijo. Principalmente lo que nosotros como Estado estamos promoviendo, que es el acceso a Internet fijo en zonas rurales. En esta ocasión, como ya mencionó Francis, nos está acompañando Víctor Pérez, él es especialista del Programa Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien será el encargado de explicar, ¿no? Todo el desarrollo, y al final nosotros también estaremos tomando parte para poder absolver sus consultas como de GPMI y también como sector a cargo, ¿no? de nuestro compañero Víctor Pérez. Sin más que agregar al respecto, esperamos que todos ustedes puedan tomar mucha atención y esperamos también al final sus consultas para poder resolverlo de la mejor manera. Entonces, quiero dar pase en esta hora a Víctor para que él también pueda dar inicio a la exposición. Que tengan todos buena tarde. Muchas gracias, Francis, un saludo para ustedes y para la audiencia también de esta capacitación que ha tenido a bien desarrollar en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas. Se agradece la invitación y la idea es poder compartir con ustedes un poco del conocimiento que manejamos dentro de Pronatel referido sobre todo a los proyectos de inversión pública que desarrollamos orientados a los servicios de acceso a Internet fijo y afines que vamos compartiendo a lo largo de la sesión. Estaríamos iniciando con la presentación preparada. Adelante, por favor. Sí, primeramente hay que señalar que el subsector comunicaciones tiene 3 tipos de servicios que vamos a ir mostrando y nos vamos a centrar en 2 de ellos principalmente, lo que es Internet y lo que son los servicios de accesibilidad y capacitación. Adelante, por favor. Sí, como menciono, el subsector comunicaciones cuenta con 3 servicios identificados con indicadores ya definidos y en este caso tenemos, por ejemplo, lo que es el servicio de acceso a Internet fijo. Su indicador se basa principalmente en los centros poblados con al menos una entidad pública y que no cuentan con el servicio de acceso a Internet. Tenemos los servicios de accesibilidad y capacitación digital que, si bien es cierto, utilizan Internet, buscan generar fortalecimiento de competencias digitales, generar conocimiento, y el indicador está centrado en los centros poblados que requieren implementar un centro de acceso digital. Por último, y no menos importante, también el sector comunicaciones tiene un tercer servicio, el cual es el servicio de cobertura de telefonía móvil, cuyo indicador está referido al porcentaje de centros poblados con al menos 100 habitantes sin cobertura de teléfono. Estos 3 servicios son de alcance total, es decir, pueden ser realizados por los gobiernos locales o gobiernos subnacionales en general. Adelante, por favor. Les comparto ahora el expertise, el conocimiento que se tiene desde el lado de Pronatel, enfocado principalmente a 2 servicios que son los que venimos impulsando y creemos que pueden ser desarrollados por los gobiernos subnacionales a diferente nivel. En este caso vamos a conversar sobre lo que es el servicio de acceso a Internet fijo y por otro lado a los servicios de accesibilidad y capacitación digital. Adelante. Ya entrando en materia de lo que es el servicio de acceso a Internet fijo,
es importante señalar lo siguiente. Adelante, por favor. Cuando un gobierno subnacional busca desarrollar proyectos de inversión asociados a los servicios de Internet fijo, tenemos que considerar ciertas variables, ciertas situaciones que deben ser cuidadas a fin de generar inversión que genere valor, que no se implique con otras intervenciones. En ese sentido, los gobiernos subnacionales pueden coordinar directamente con Pronatel, sobre todo cuando se refiere a pautas técnicas, asistencia que pueda ser incluida en la formulación de sus propios proyectos. Por otro lado, es importante que exista una coordinación con el Pronatel, porque nosotros desarrollamos proyectos de envergadura regional o macro-regional en algunos casos. En este sentido, es importante que si un gobierno subnacional desea desarrollar un proyecto, podamos hacer las coordinaciones respectivas para evitar, como mencionaba, la duplicidad de intervenciones. Sobre todo esto llevado a la selección de localidades o centros poblados beneficiarios con la finalidad de generar un gasto eficiente. Por otro lado, se debe tener en cuenta que los gobiernos subnacionales, en este caso, pueden financiar principalmente las inversiones dentro del marco de inversión pública. En ese sentido, hay un eslabón que debe cubrirse desde el lado de la sostenibilidad, que es precisamente la operación y mantenimiento. Si bien es cierto, un gobierno subnacional no es un concesionario de servicios públicos de telecomunicaciones, es necesario que ellos puedan generar las alianzas estratégicas para poder proveer los servicios, ¿no? Como mencioné, un gobierno subnacional no tiene la facultad de prestar servicios públicos de telecomunicaciones. Adelante, por favor. Aquí les voy a mostrar un pequeño esquema de lo que representa la concepción que tienen las redes de telecomunicaciones que ha venido desarrollando el sector del lado de Pronatel, lo que antes fue Fitel también. Y vale la pena señalar que nuestras redes de telecomunicaciones utilizan por lo general, en nuestros casos, dos tipos de tecnología, algunas basadas en redes alámbricas de fibra óptica que principalmente han servido para conectar las capitales de región hacia las capitales de provincia a través de la red dorsal nacional de fibra óptica, y posteriormente ha generado capilaridad desde las provincias hacia los distritos a través de las redes de transporte de los proyectos regionales. Principalmente estas redes han sido desarrolladas con infraestructura alámbrica, hablamos de cableados de fibra óptica soportados en infraestructura eléctrica o infraestructura propia que se ha ido desplegando, hablamos de postes en los derechos de vía, y una vez llegados a las capitales distritales, nuestros proyectos principalmente han tenido la necesidad de acercarse a los centros poblados rurales y en este caso se han utilizado enlaces inalámbricos terrestres. Adelante, por favor. En ese sentido, ya habiendo mencionado el esquema anterior, existe la posibilidad de que los gobiernos subnacionales puedan desarrollar proyectos de infraestructura de telecomunicaciones, proyectos para proveer servicios públicos a través, claro, de un operador o de un concesionario de servicios públicos. Y estas redes pueden ser diseñadas, pensadas desde tres frentes, digamos. Por ejemplo, lo puede ser una expansión de una red a partir de un proyecto regional nuestro. Nosotros tenemos proyectos. Los proyectos que puede desarrollar un gobierno subnacional pueden ser generados como expansiones de las redes de telecomunicaciones que ya ha desarrollado Pronatel, es decir, podemos ampliar las conexiones desde una capital de distrito, por ejemplo, donde tenemos puntos de presencia con nuestros proyectos regionales, pero también se pueden generar expansiones a partir de la red dorsal nacional de fibra óptica, es decir, un gobierno subnacional puede hacer un proyecto para generar capilaridades de una capital, por ejemplo, de provincia, de ser el caso. Por otro lado, no necesariamente todos los proyectos de infraestructura de telecomunicaciones deben generarse desde nuestra de redes de operadores privados. Adelante, por favor. Y para la formulación de los proyectos de inversión se tiene en consideración los contenidos mínimos específicos que ha desarrollado en este caso el sector y que están referidos a lo que son el contenido, la base que se debe generar para poder diseñar un proyecto, un perfil de proyecto en este caso. Por ejemplo, los contenidos mínimos específicos abordan 8 capítulos base, sobre todo enfocando los diversos componentes que se pueden tener dentro de un proyecto, desde la parte de la identificación, el diseño, la misma evaluación de los resultados de estos proyectos para poder viabilizarlos. Adelante, por favor.
En ese sentido, bueno, el primer elemento a considerar son los aspectos generales. Como todo proyecto, debe estar claramente definido cuál es la unidad formuladora y ejecutora, y además haber validado que ambas unidades cuentan con la capacidad, ya sea para formular o para ejecutar el proyecto. Además de las responsabilidades funcionales, y sobre todo tenemos que tener en cuenta que un proyecto debe cerrar brechas, debe estar alineado a la brecha de servicio que tiene identificado el sector. Adelante. Asimismo, todo proyecto contiene un resumen ejecutivo que básicamente nos va a dar un resumen, una síntesis del contenido del estudio, en el cual se va a desarrollar generalmente al finalizar el desarrollo de cada uno de los capítulos o acápites que involucra una formulación de un proyecto. En este caso es el segundo capítulo, pero se desarrolla una vez culminado todos los capítulos previos, ¿sí? Tiene algunos elementos, ya sea desde la información general del proyecto, el planteamiento del mismo, las alternativas de solución, ya sea el análisis técnico, la gestión del mismo, los costos, la evaluación y la sostenibilidad que se debe tener en cuenta para este tipo de proyectos. Adelante. Bien. Entrando al tema ya del diagnóstico, el siguiente capítulo, para hacer cualquier proyecto de inversión, en este caso de telecomunicaciones, debemos conocer al usuario, conocer sus patrones de consumo, la caracterización socioeconómica del mismo, por ejemplo, conocer si tiene disponibilidad a pagar, entre otros. Se debe conocer dónde está ubicado, cuál es el territorio en el que está, cuáles son las características del mismo, por ejemplo, las vías de acceso, riesgos que puedan tenerse o peligros. Asimismo, si estamos hablando de un proyecto de telecomunicaciones, es importante conocer si tenemos una unidad productora que preste los servicios o si se requiere generar esta unidad productora. Por otro lado, debemos conocer a todos los agentes involucrados, ya sea aquellos que puedan sentirse afectados. Se debe conocer las perspectivas de todos los actores para poder organizarlos, poder recibir los feedback necesarios, considerar las gestiones u otros elementos que se deban realizar, ya sea para la formulación o para la ejecución del mismo, ¿no? Esta parte del proyecto debe contener información cualitativa, cuantitativa, que permita sustentar las aseveraciones, el análisis que se va desarrollando en torno al usuario, a su territorio, entre otros, ¿no? Adelante. Asimismo, el capítulo de identificación contiene uno de los elementos base también del proyecto, que es principalmente la identificación del problema. Si bien es cierto, hablamos del servicio de acceso a Internet fijo, es importante conocer que el problema está asociado al mismo servicio, en este caso, a las limitantes que se puedan presentar para poder acceder al servicio. Si pasamos a la siguiente lámina, se puede ver un ejemplo que podría ser bastante ilustrativo. Por ejemplo, en este caso, para la formulación de un proyecto de Internet, tenemos como problema central identificado, este es un ejemplo, limitado acceso al servicio de Internet fijo en la población de los centros poblados de una región en particular. Por ejemplo, la región Lima. Este árbol de causas, efectos, árbol de problemas, nos permite establecer las relaciones de causa para la generación de este problema y los efectos que él va a tener en la sociedad y por ende el efecto final que va a generar en la población. Por ejemplo, si hacemos una visión rápida de las causas que generan este problema, puede estar orientada al insuficiente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en el área donde se busca intervenir con el proyecto. Ya sea esto que se genere por limitados niveles de inversión o por altos gastos operativos. Sabemos que en el área rural las condiciones para que empresas privadas lleguen de manera natural es complejo, dado que existe una alta densidad, una dispersión poblacional, una densidad demográfica limitada, quizás disponibilidad a pagar reducida, ¿no? Razones por las cuales genera negocio para esas privadas que obviamente por su razón de ser buscan generar rentabilidad, ¿no? Ahora, si atacamos el problema desde el otro frente, que viene a ser las restricciones socioculturales o normativas que no permiten acceder a los servicios, ello puede ser generado como una causa indirecta por el limitado uso o manejo de herramientas, y a su vez esto se puede también generar por el desconocimiento de los beneficios o potencialidades del servicio, ¿no? Muchas veces, si no se cuenta con la posibilidad de acceder al servicio de Internet, se van a desconocer algunos elementos, y esto va a hacer a su vez que no pueda ser aprovechado para diversos fines, desde, por ejemplo, el acceso a información en tiempo real. Se van a generar más gastos por transacciones, por desplazamiento de personas para poder acceder a un servicio online, entre otros.
Y todo ello va a mermar de alguna manera, va a dificultar el desarrollo socioeconómico de la población de estos centros poblados, ¿no? Adelante, por favor. Continuando con la metodología de la definición del problema, tenemos la contraparte, el caso de medios y fines o árbol de objetivos, que lo que busca es precisamente generar el estado, digamos, pensado, imaginado a lo que busca el proyecto. En este caso, por ejemplo, un problema central que se refería al limitado acceso, aquí es esperado generar un incremento en el acceso al servicio. Es lo que se busca como solución, es lo que se busca, lo que se quiere lograr con este tipo de intervenciones. Y el resto del contenido de este árbol es la situación positiva, ya sean de las causas que se han identificado o de los efectos que se han identificado en el árbol previo. Esta esta concepción metodológica permite de alguna manera conocer qué es lo que buscamos, a dónde queremos llegar con esta intervención, qué es lo que buscamos generar. Adelante, por favor. Ya llegando a la parte de formulación, al capítulo 4 que tiene este contenido mínimo específico, hay elementos a definir. Por ejemplo, el horizonte de evaluación del proyecto. El horizonte de evaluación del proyecto involucra dos fases, en este caso la fase de ejecución, que es decir, cuando estamos implementando la infraestructura, llevando a cabo otras actividades o componentes incluidas en el proyecto, y la fase de funcionamiento, que está referida principalmente ya a la prestación de servicios. En ese sentido, el horizonte de evaluación del proyecto está compuesto por la suma de los tiempos que involucra cada una de las fases, ¿no? Podemos ver aquí el ejemplo, si la ejecución demora 2 años, el funcionamiento en un periodo de 10 años, tendremos un horizonte de 12 años. Por otro lado, es importante tener el análisis de mercado del servicio. Para ello se debe identificar la oferta, identificar quiénes son los concesionarios o los operadores de telecomunicaciones que brindan servicios y cómo lo están brindando. Por otro lado, se debe conocer también la demanda. ¿Cuál es la población objetivo que buscamos atender con el proyecto? Obviamente, ello se va a realizar después de conocer a la población total, o de una caracterización de estos usuarios, conocer la población potencial demandando servicio, hasta llegar a la población objetivo en base a las condiciones que se establezcan en el proyecto. Asimismo, puede existir una alta demanda y no necesariamente un proyecto va a cubrir toda la necesidad. En este acápite se enfoca precisamente cuáles son los límites del proyecto, hasta cuánto podría cubrir el proyecto, tiene lo que es, o se determina lo que es la brecha oferta-demanda del servicio. Adelante. Ya entrando en el análisis técnico del proyecto, debe tener en cuenta los aspectos técnicos que deben tener las alternativas de solución que se hayan planteado luego del análisis de los árboles de problemas y árboles de objetivos que se han mencionado previamente. En ese caso, los aspectos técnicos a tratar se refieren, por ejemplo, al tamaño. Es la capacidad que debe tener nuestro proyecto para satisfacer la demanda de esta población objetivo, ¿no? Para ello se debe buscar no sobredimensionar ni subdimensionar la capacidad de las redes de telecomunicaciones, con la finalidad de que puedan atender, bajo ciertas proyecciones de crecimiento, claro, cuál es el alcance total a nivel de capacidades, a nivel de velocidades que pueda tener nuestra red, que va a ofrecer servicios de Internet fijo en el ámbito de influencia determinado. Para ello, se deberán hacer análisis de tráfico de datos, de los potenciales clientes, de los potenciales beneficiarios de los proyectos, así como los análisis de cobertura pertinentes para poder cubrir esta población demandante objetivo a nivel de su ubicación geográfica. Por otro lado, tenemos que revisar la localización para poder tener en cuenta diversos factores que van a incidir sobre todo en la parte de implementación y que deben estar mapeados desde esta etapa, ya sea la ubicación de estos beneficiarios, ya sea los tipos de suelo, los tipos de vía o los peligros que se van a encontrar, ello con la finalidad de poder hacer valorizaciones adecuadas, correctas, referidas sobre todo al desplazamiento logístico. Vemos que el despliegue de redes requiere actividades de instalación bastante complejas, sobre todo cuando nos alejamos de la zona urbana. Cada vez que nos alejamos de la zona poblada, urbana, que cuenta con servicios, sobre todo de transitabilidad, nos vemos con complicaciones, por ejemplo, cuando ya tenemos que hacer despliegue de infraestructura a través de
de, por ejemplo, vías como los ríos o lugares que son accesibles de repente solo avionetas, ¿no? Entonces hay una que se pueda tomar las contingencias que puedan presentarse a fin de que se pueda dar una implementación correcta con todas las variables analizadas. Adelante, por favor. Asimismo, otro factor importante es la tecnología. La tecnología que se aplica en estos proyectos de telecomunicaciones puede ser variada, puede ser múltiple. Nuestros proyectos que se han ido desarrollando desde Pronatel, por ejemplo, cuentan con dos elementos importantes: redes de transporte y redes de acceso en cuanto a la infraestructura de telecomunicaciones. Y estas redes, si bien es cierto, nosotros las hemos desplegado con fibra óptica y las redes de acceso con enlaces inalámbricos o enlaces microondas, pueden ser múltiples, pueden tener variaciones dependiendo las necesidades de esa población objetivo. La velocidad demandada, por ejemplo, será un elemento base para poder determinar cuál es la mejor tecnología. El alcance y la ubicación geográfica también. Por ejemplo, no siempre se puede desplegar fibra óptica, o no siempre se puede, no siempre es viable económicamente hacer múltiples saltos o enlaces inalámbricos de diversos puntos, porque bueno, entramos a un alto costo en el despliegue de infraestructura como torres, entre otros, por ejemplo, ¿no? También tenemos que tratar lo que es el análisis ambiental, cuáles son los impactos positivos y negativos que se va a generar con este tipo de intervención. Asimismo, tenemos que hacer monitoreo de documentos que nos permitan tener planes de mitigación ambiental para los casos en los cuales existe, por ejemplo, un impacto, por ejemplo, excavaciones, o por ejemplo, el uso de grupos electrógenos puede generar ruido, algún tipo de contaminación. En todo caso, esto debe ser mapeado en estos planes de manejo ambiental que permitan sobre todo tener una adecuada intervención sin afectar el entorno o mitigar la mayor parte de la afectación que se pueda estar generando. Adelante. Sí, como tal, estos aspectos técnicos, bueno, van a formar parte del estudio, se va a generar un diseño preliminar, habrán esquemas de red, descripciones, especificaciones técnicas que se van a ir generando a lo largo del estudio de preinversión, así como las metas físicas, qué es lo que se quiere, cuál es la meta a lograr, la meta en infraestructura, por ejemplo, número de conexiones, número de nodos, por ejemplo, kilómetros de fibra instalado, número de estaciones, por ejemplo, VISAT, si hablamos de conexiones satelitales. Adelante, adelante, por favor. Genial. La gestión del proyecto lo que abarca es quién se hará cargo, por ejemplo, de la ejecución del mismo, quién implementará el proyecto, cómo se desarrollará, cuál será ese plan que se llevará a cabo para tal fin, así como también cuáles son las condiciones relevantes que deben iniciar esta operación, qué requisitos se deben tener, qué se deben obtener para la situación. Por otro lado, los costos del proyecto deben desarrollarse las estructuras de los componentes, por ejemplo, de capacitación, difusión que se van a incluir dentro de los proyectos de inversión. Y por otro lado, los costos de la evaluación social, como todo proyecto de inversión, debe buscar la rentabilidad social a través de la intervención. En ese caso, se deben cuantificar los beneficios sociales, principalmente en lo que es el ahorro del tiempo y el ahorro del dinero. En este caso, ahorro del tiempo podría ser explicado como el tiempo que invierte un poblador en llegar a un lugar que cuenta con internet. Y el ahorro del costo está asociado a lo que gasta este poblador para desplazarse. En base a ello se cuantifican los beneficios sociales, se calculan los costos sociales también, que son los costos de inversión y de operación y mantenimiento que se han identificado previamente con factores de corrección que establece el sector. En este 0,79 para los costos de inversión y 0,75 para los costos de operación y mantenimiento. Por otro lado, se debe obtener los ratios de rentabilidad social, los indicadores de rentabilidad social, sobre todo asociados al BAN social o a la tasa interna de retorno social. Asimismo, es importante realizar los análisis de incertidumbre, básicamente sensibilidad sobre las variables principales que pudieran sufrir cambios, a fin de conocer si una modificación en algún costo o en los plazos, por ejemplo, u otros, pueda generar que nuestro proyecto pierda rentabilidad social. Adelante, por favor. Ok, la evaluación privada para proyectos de Internet está sobre todo ligada a los ingresos que pueda generar esta red, ¿no? Hay ingresos por pago de servicios de parte de los beneficiarios, de los clientes, pueden haber uso de infraestructura que se genere a través de otras empresas
comunicaciones que requieran comunicarse, por ejemplo, o transportar datos a través de la red que haya implementado este tipo de proyectos, ¿no? Adelante, por favor. Sí, como tal, la sostenibilidad es un punto clave y sobre todo cuando lo desarrollan los gobiernos nacionales. ¿Por qué lo menciono? Porque como se ha ido conversando, los gobiernos subnacionales no tienen la potestad, no tienen las competencias para poder brindar servicios públicos de telecomunicaciones. Debe hacerse a través de un operador privado de telecomunicaciones, de un concesionario, y para ello debe existir algún acuerdo institucional o convenio que permita que este operador privado opere la red implementada, ¿sí? Opere y preste los servicios de la red implementada. Si no existe ello, el proyecto no sería sostenible, podría quedar como instalada, hay que prever esa variable importante. Igual se debe prever quién financiará estos proyectos. En este caso se deberán hacer las gestiones correspondientes con el ente encargado de generar el financiamiento, puede ser el MEF, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Y por otro lado, se debe estructurar la matriz de marco lógico, donde se encuentran todos los involucrados con los indicadores relevantes que se buscan generar a través de estos proyectos. Adelante, por favor. Bueno, por último, las conclusiones y recomendaciones de todo el estudio, y sobre todo indicando cuál es el cierre de brechas que se están logrando, los parámetros de rentabilidad social, los acuerdos institucionales que logren la sostenibilidad, ¿sí? Básicamente también se pueden hacer algunas recomendaciones para la fase de ejecución o inclusive para la fase de funcionamiento que no se hayan revisado durante el perfil, pero requieran un estudio, por ejemplo, posterior, o alguna variable importante que no se deba dejar para que los servicios puedan ser prestados correctamente. Adelante. Aquí hay una lista de anexos, una propuesta de anexos que se ha generado a través de estos contenidos mínimos específicos. Pueden existir más en base al desarrollo que se haya realizado sobre el estudio, ¿no? Pueden haber anexos referidos a los cronogramas de ejecución física o financiera, a las proyecciones de demanda, ¿no? La lista de los beneficiarios, entre otros. Adelante. Bueno, aquí algunas recomendaciones a tener en cuenta. La selección de la tecnología es importante. Como mencionaba, no siempre se puede desplegar fibra óptica, que es uno de los medios que mejor capacidad o mayores velocidades puede ofrecer. No siempre la geografía, por ejemplo, lo permite. Por otro lado, se debe tener en cuenta que los medios de transmisión inalámbricos responderán a un análisis técnico-económico, ¿no? Por otro lado, dependerá mucho de los servicios que consuma nuestra población objetivo. Por ejemplo, los servicios de streaming hoy consumen velocidad de manera sostenida, entonces requerirá un análisis adicional. Por otro lado, es importante mencionar que los enlaces inalámbricos son usados en estas últimas millas, pero pueden tener restricciones en capacidad, por ejemplo. Entonces, hay que tener un conocimiento pleno del usuario, de lo que busca el usuario, para poder ofrecer la tecnología más adecuada para los servicios que requiere. Adelante. Hasta aquí hemos mostrado lo que se relaciona a Internet fijo y vamos a hacer una revisión muy rápida de lo que son los proyectos referidos al servicio de accesibilidad de capacitación digital, que como uno de los puntos importantes usa lo que son las conexiones a Internet. Como tal, es importante nuevamente la coordinación, evitar las duplicidades y sobre todo verificar que lo que se esté buscando es que este ámbito de influencia, que este lugar donde se busca intervenir, no quede con otras instituciones, con otros elementos que puedan brindar el mismo tipo de servicio o similar, servicios similares a la capacitación digital, a la accesibilidad. Adelante, por favor. Conexión a Internet. Este grupo de elementos permite ofrecer accesibilidad y los equipos y, por ejemplo, hardware y software para poder generar o tener una herramienta para poder fortalecer las competencias digitales, que el hardware, el software y el ambiente por sí solos no van a generar este valor para la población. Aquí entra a tallar los líderes comunitarios, adelante. Lo más importante de este servicio de comunicación, es decir, dar a conocer a la población el proyecto, los beneficios que tiene, cómo lo pueden utilizar. Por otro lado, la alfabetización digital. Primero, para el líder. Alguien debe capacitar a este líder digital de la manera de cómo compartir, ¿no?, hacia los usuarios que llegarán en un futuro a estos centros de acceso digital. Para ello se desarrolla un programa formativo que realmente busca fortalecer a los líderes. Por ello se genera el efecto multiplicador, este líder, conocimiento a la población, los elementos implementados en estos centros de acceso digital. La idea es que estas personas puedan enriquecer su conocimiento, se alfabetizen y de alguna manera
puedan aprovechar, generar producción de contenido, bueno, puedan aprovechar el contenido generando en su día a día y de alguna manera mejoren su productividad, tengan información mucho más accesible, puedan realizar trámites o gestiones desde estos mismos centros y de alguna manera cuenten con una posibilidad de tener servicios de alguna manera similares a los que se puede tener en algunas zonas urbanas. Adelante. Como tal, para poder desarrollar un proyecto asociado a los centros de acceso digital, se deben tener en cuenta lugares principalmente que tengan servicio de Internet, que no toda iniciativa que brinde, como mencionaba, servicios similares. Buscamos preferentemente buscar que los lugares tengan, por ejemplo, energía eléctrica para que haya una condicional en la prestación del servicio. Por otro lado, sugerimos que estos lugares se encuentren principalmente en los palacios municipales para poder reforzar temas de seguridad, por ejemplo, no es restrictivo, pero sin embargo ayuda en cuanto a las condiciones apropiadas para poder tener un espacio de capacidad. Adelante. Bueno, aquí el contenido básicamente de estos proyectos, como lo ha enfocado Pronatel, hasta ahora han sido proyectos de inversión media-baja. En este caso hablamos de que pueden ser abordados a través de fichas técnicas simplificadas, ¿no? Que son mucho más fáciles de desarrollar dependiendo también del proyecto. Adelante, por favor. Por ejemplo, dentro de los datos generales que requiere este tipo de proyecto, tenemos que igual cubrir una brecha, considerar las condiciones en las cuales las unidades formuladoras y ejecutoras están en la posibilidad de desarrollar los proyectos. Adelante. Aquí básicamente se les comparte un árbol de problema tipo para este tipo de intervención, donde básicamente el problema central es el limitado uso de las TIC en el centro poblado, por ejemplo, en este caso el Milagro, un caso particular. ¿Por qué se da ello? Por el limitado acceso a las TIC y por otro lado por el insuficiente desarrollo de competencias, es decir, las personas no necesariamente saben cómo usarlo y por otro lado no existe la oferta de este tipo de servicios, de este tipo de herramientas. Adelante. Bueno, aquí igual la situación positiva, lo que se espera lograr y básicamente es incrementar el uso de las TIC en determinados centros poblados. Adelante. Desde Pronatel hemos enfocado este tipo de proyectos con un horizonte de menos de 6 años, donde la ejecución es mucho más rápida. Son proyectos puntuales en los cuales se desarrollan estos centros de acceso digital. El funcionado a horizontes de 5 años. En su conjunto se tiene los 6 años del horizonte de evaluación. Como tal, es necesario conocer la oferta, si existen, como mencionaba, otros lugares que pueden prestar este tipo de servicios, así como la de requiere los servicios, si está de acuerdo en tenerlos y si los puede utilizar. Okay, como tal, como cualquier proyecto de inversión, se van a tener que realizar los costos, la evaluación de costos, tanto de inversión como de operación y mantenimiento, y por otro beneficios sociales se van a generar para poder tener los indicadores de rentabilidad. Adelante. Okay. En este caso, la sostenibilidad de los proyectos que ha estado implementando Pronatel, que está proponiendo Pronatel para este caso, están asociados a que los gobiernos municipales, gobiernos locales, puedan hacerse cargo de alguna manera de la operación y mantenimiento de los servicios, que puedan poner en algún caso un asistente digital, una persona digital comunitario, pero por ejemplo, si un gobierno municipal, si un gobierno local busca hacer su proyecto, pues lo que se busca es que estos lugares sean preferentemente los municipios, que el líder digital pertenezca al municipio, de alguna manera para asegurar la prestación de servicios en el horizonte establecido. Como tal, las conclusiones y recomendaciones que deben ir en todo perfil, sobre todo indicando cuáles son esos indicadores de rentabilidad social que se han obtenido. Adelante. Aquí una propuesta de anexos que se tiene para este tipo de proyectos, sobre todo con un énfasis importante en los lineamientos para el desarrollo de competencias en el uso efectivo y productivo de las TIC. Como menciono, lo más importante de este tipo de proyectos es el desarrollo de competencias. El equipamiento, las habilitaciones de infraestructura y demás forman parte del medio, pero lo que se busca es la accesibilidad y capacitación digital. Adelante. Bueno, básicamente hasta ahí culmina la presentación de estos dos servicios que propone Pronatel. Sin embargo, hay un tercer servicio que es un servicio de telefonía móvil, que si bien es cierto Pronatel no lo impulsa, tiene condiciones muy similares a los servicios de internet fijo. Igual se requiere de un concesionario, un proveedor de servicios que pueda crear esta red para que pueda brindar los servicios finales a la población. Básicamente hasta ahí llegaría mi exposición. Muchas gracias.
Agradecemos al panel de expositores. Ahora procederemos a la ronda de preguntas. Bien, la primera pregunta es, ¿una municipalidad puede pagar el servicio de Internet un año o dos para las instituciones que desean beneficiar del proyecto? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, bueno, con respecto a esa pregunta, siempre, y ya se estado exponiendo hoy en la tarde con el apoyo de Víctor, lastimosamente siempre se ha confundido el brindar el servicio como que la municipalidad tenga que asumir el costo del servicio, ¿no? Recuerde siempre que la inversión pública instala la infraestructura, brinda la capacitación para el uso de la misma y para generar pues el servicio, ¿no?, de la unidad productiva. Pero en este caso ya se explicó de que la operación, el mantenimiento, el brindar el servicio en sí a lo largo de los años, ¿verdad? Lo realiza un operador privado. Eso es por lo que la norma actualmente está señalada. En este sentido, no es posible que una municipalidad, ¿no?, un gobierno local, una municipalidad provincial, ni siquiera un gobierno regional puedan financiar esta clase de servicios, ¿no? Ha pasado que se ha encontrado en el banco de inversiones proyectos, incluso hasta IORs mal registradas, que lo único que buscaban era financiar el servicio de Internet de la entidad pública. Entonces, eso no es factible, no es factible, y ténganlo siempre en consideración, por favor, para después no tener problemas ante las medidas de control respectivas que viene impulsando la Contraloría General de la República. O en su defecto, tal vez cuando ustedes quieran buscar un financiamiento, ¿no? Se les observe tal componente o tales acciones, ¿no?, de pagar el servicio de la entidad, ¿no? Gracias. Gracias, Frank. La siguiente pregunta es, en caso de los colegios de la zona no cuenten con Internet, ¿puede crearse un proyecto de acceso a Internet fijo? Ya, esa es una pregunta interesante. Mire, tal vez hubo esta confusión durante el tiempo de pandemia, en el cual obviamente se impulsó, ¿no?, el tema de la educación a distancia, en la cual muchas veces se necesitaba, ¿no?, otorgarle facilidades a los estudiantes para que puedan realizar sus estudios desde casa. Para ese entonces el gobierno, nosotros todos sabemos que impulsó, ¿no?, por medio de la Televisión Nacional, por TV Perú, un programa, ¿no?, de contenidos educativos, y también se promovió desde el Estado, a través del sector, ¿no?, del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales, la adquisición de tabletas, que hasta el día de hoy se viene impulsando para ciertas localidades focalizadas y se sigue desarrollando. No obstante, cuando uno diseña un proyecto de educación y necesita para dentro de las instalaciones de la institución educativa el servicio de Internet para las clases mismas de los alumnos o los laboratorios de cómputo, otros servicios que brinden, es parte del componente de un proyecto de educación. No se puede hacer solamente un proyecto de acceso a Internet para los colegios de una localidad o de una zona, mucho menos en un contexto en el cual nosotros ya no estamos tampoco en pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es correcto que se formule un proyecto solamente para brindar Internet a colegios, y mucho menos, que es lo que hemos detectado también en algunos casos, se han hecho IORs, por ejemplo, para dar servicio de Internet inalámbrico por Wi-Fi a colegios, pero no estaba enfocado a colegios, estaba enfocado a toda la población. Entonces eso desvirtúa la naturaleza de la inversión pública, y por lo tanto deberían evitar hacer esas cosas a fin de no tener problemas con las autoridades de control correspondientes, ¿no? Gracias. Gracias, Frank. Las siguientes preguntas son para Víctor Pérez. La pregunta es, ¿quiénes serían los agentes involucrados para un proyecto de telefonía móvil? Sí, Francis, muchas gracias. Sí, al respecto de la pregunta, si bien es cierto, no se ha profundizado en esta exposición, hay dos agentes clave en la prestación de este tipo de servicios. Hablamos de un proyecto en el cual el gobierno subnacional desarrolla cierta infraestructura, ¿no? Entonces tenemos como tal, en primer punto, al gobierno subnacional que esté impulsando el proyecto. Por otro lado, tenemos al operador o al concesionario de servicios de telefonía móvil
que va a hacer uso de esa infraestructura para poder prestar los servicios finales. Ese es el siguiente actor. Por otro lado, tenemos tanto las dependencias que generan autorizaciones para temas ambientales, ya sea en el caso que se vaya a hacer excavaciones, por ejemplo, habrá quienes emitan CIRAS, habrá quienes emitan autorizaciones, digamos, de implementación de infraestructura en espacios naturales protegidos, dependiendo de dónde se esté localizando el proyecto y este tipo de intervención. Pero básicamente los dos actores clave es el operador interesado en brindar los servicios y el gobierno subnacional que financia e impulsa el proyecto de infraestructura. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿los planes de manejo ambiental que contemplan la elaboración del perfil, se contemplan en la elaboración del perfil o se pueden dar en el desarrollo del expediente técnico? Sí, los planes de manejo ambiental, por ejemplo, se pueden desarrollar a cabalidad dentro de un expediente técnico, un estudio definitivo, pero sí el estudio de perfil debe recoger por lo menos las pautas a tener en cuenta dentro del impacto que se va a generar con la intervención, dado que se van a identificar algunas actividades asociadas a la instalación, a los efectos que va a generar posteriormente el proyecto en el ambiente, como mencionaba, por ejemplo, el uso de grupos electrógenos puede generar algún tipo de ruido, algún tipo de contaminación al aire, o no, o durante la etapa de instalación, las excavaciones, el polvo que se puede generar, entre otros, ¿no? Entonces, a nivel de perfil se establecen estas pautas, esta identificación de esos posibles impactos para luego ser desarrollados a profundidad en el estudio definitivo o expediente técnico. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿Pronatel ofrece algún tipo de financiamiento para la ejecución de proyectos? Sí, respecto a la consulta, actualmente Pronatel no cuenta con recursos para poder desarrollarlos. En este caso, el aporte que genera Pronatel está orientado principalmente a la asistencia técnica para la formulación de estudios de preinversión. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tipos de estudios básicos debe complementar el perfil para telefonía móvil o internet fijo? Sí, básicamente para los proyectos de internet fijo o proyectos de telecomunicaciones a nivel de red, si bien es cierto, por ejemplo, los estudios contienen levantamientos de información para determinar el ámbito, nos permite conocer la situación actual de los centros poblados o instituciones o población en general que se busca intervenir y atender. Una vez que se tienen estos estudios, dependiendo de la solución tecnológica, se podrán requerir estudios adicionales. Por ejemplo, si utilizamos algo que estábamos revisando, es para tendidos de fibra óptica en medios acuáticos o subfluviales, se requerirán estudios técnicos complementarios que permitan conocer una mejor estrategia de instalación, ¿no? Por ejemplo, en redes terrestres comúnmente es sabido y es conocido cómo es que se hacen estos despliegues, porque son instalaciones recurrentes, comunes, donde ya se cuenta con una experiencia ganada. Sin embargo, puede haber el uso de tecnologías emergentes, por ejemplo, un análisis de cobertura de una nueva tecnología que no se tenga previsto, que no se tenga cierta experiencia en cuánto es el alcance en radio, por ejemplo. Esto lo refiero a nivel de perfil porque incide principalmente en la cobertura del servicio y de una manera en el tamaño del proyecto. Ya posteriormente, en los expedientes técnicos, se ahondará ya en estudios de suelos, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer las instalaciones, ya sean de torres, de nodos en espacios que puedan tener complicaciones por su propia naturaleza. Por ejemplo, espacios fangosos en zona selva requerirán cimientos distintos, entonces es importante tener estudios de suelos en esa etapa. Pero, por ejemplo, como menciono, si los proyectos son netamente de Internet y estamos utilizando una tecnología nueva que se pueda generar en el mercado en la cual no hay experiencia, se recomiendan esos estudios técnicos que permitan validar capacidades, alcances, coberturas, entre otros. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos al panel de expositores que nos acompañaron esta tarde. Agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.